Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con el segundo video correspondiente a la clase número 22. En este caso, la continuidad de la descripción de los músculos del tobillo y del pie, alojados parte de ellos en la estructura de la pierna y parte como musculatura intrínseca, que son continuidad del video número 1 y que en este caso lo vamos a ver analizando tridimensionalmente. Algunos conceptos, algún repasito de algunos puntos referenciales que nos van a ser útil para entender la disposición de estos grupos musculares. Simplemente recordar, bueno, cosas que ya vieron de manera muy gráfica y bien descriptiva con Marina en la clase 21, la importancia de la membrana interósea ubicada entre tibia y peroné, que va a ser uno de los puntos de sujeción entre lo que es la estructura tibial y la peronea para mantener la relación entre uno y otro hueso, y como segunda función dar una superficie uniforme de apoyo entre lo que es un hueso y el otro, dado que poseen por sus curvaturas una distancia, un distanciamiento, un espacio, si yo lo quito esto, que no permitiría que los músculos se alojen con total facilidad o con total firmeza. Entonces la situación, la ubicación de la membrana interósea le da una estructura un poco más uniforme a pesar de la irregularidad de la tibia. Fíjense el filo y la cara lateral de la tibia, a diferencia de la cara medial, que está mucho más por delante de lo que es la estructura del peroné. Otros puntos a analizar como elemento de importancia aquí, la disposición ligamentaria, lo que es la estructura del tobillo. Sabemos que el ligamento lateral externo tiene 3 haces. Esto lo vamos a ver de nuevo y lo repasamos ahora justamente por eso. En lo que es la clase que viene, en la de palpación, vamos a reconocer la proyección de estos 3 haces. El haz peroneo astragalino anterior, ¿sí? Saliendo de la cara anterior del astrágalo del peroné hacia el astrágalo. El ligamento peroneo calcáneo o haz medio del ligamento lateral externo, y el ligamento peroneo astragalino posterior o haz posterior de este tridente ligamentario que mantiene la estabilidad del astrágalo, el calcáneo en su parte externa en relación con el peroné, y que es el que habitualmente se lesiona cuando hablamos de un esguince externo de tobillo, que clínicamente se van a clasificar la gravedad del tobillo luego en función de si se lesionan 1, 2 o el complejo completo en cuanto a lesión grado 1, grado 2 o grado 3 del ligamento lateral externo. A diferencia del externo, vemos aquí en el otro tobillo como el componente, acá, bueno, quito el retináculo flexor, como el componente del ligamento deltoideo en sus fascículos que pueden ser discriminados, más el anterior, los dos fascículos medios, el ligamento y el fascículo posterior forman una pared importante del lado interno del tobillo, uniendo lo que es la tibia con el tarso posterior y el tarso medio. Ahora vamos a describir esta estructura de pie para, decía, sostenerlo, siendo mucho más resistente el interno que el externo y mucho más difícil de que se lesione. Ahí sacamos todo el ligamento deltoideo, así nos queda a la vista bien toda la estructura de pie. Habitualmente cuando se describe el pie, ya como lo vieron con Marina, se analiza lo que es la estructura del tarso con sus 7 huesos, lo que corresponde al tarso posterior dado por el astrágalo y el calcáneo puesto uno sobre otro, el astrágalo siendo específicamente el hueso que da estructura a la articulación del tobillo, a partir de la relación con la tibia y el peroné en lo que corresponde a la articulación tibio-peroneo-astragalina o tibio-astragalina directamente. El calcáneo ubicado por debajo del astrágalo va a formar lo que es la superficie talar, la superficie del talón. Entre estos dos huesos, decía, parte del tarso forma lo que se denomina tarso posterior, ¿sí? Si separamos el tarso posterior del tarso medio, correspondería el tarso medio, o mejor dicho, el tarso anterior, el medio pie específicamente, esto es tarso anterior, la unión entre
por el lado más externo el cuboides, que va a estar articulando con cuarto y quinto metatarsiano, la tercera cuña o cuneiforme lateral, la segunda cuña o cuneiforme intermedio y la primera cuña o primer cuneiforme y también llamado cuneiforme medial, asociado a lo que es el hueso navicular o el hueso escafoides, como quieran llamarlo, de las dos maneras. Están formando entonces la estructura media del pie, conocido entonces tarso anterior o medio pie, y nos quedaría describir lo que es la estructura metatarsal o ya lo que pertenece al esqueleto del antepié, con lo que es quinto, cuarto, tercero, segundo y primer hueso metatarsiano, para después continuar con las falanges. ¿Por qué describimos esto? Porque bueno, vamos a ir jugando con la inserción y la ubicación de los diferentes grupos musculares. Ya vimos, en el video número 1 que la musculatura que corresponde al tobillo y al pie, una gran parte viene de lo que es la estructura de la pierna para dar movimiento al tobillo. Después están los músculos intrínsecos o propios del pie, aquellos músculos cortitos que saliendo desde el tarso y terminando las falanges van a trabajar ya no sobre el tobillo, sino en tratar de ubicar y reposicionar los diferentes huesos del pie que tienen como función darnos una base de sustentación importante a partir de la conformación de los tres arcos que forman el pie, que ahora los vamos a repasar antes de poner la musculatura, y que necesitan tener cierta funcionalidad cuasi refleja, excepto los que nosotros podemos mover, que son los dedos voluntariamente. El resto de los huesos del pie se van a estar moviendo de manera prácticamente autónoma en función de las necesidades de la carga. Hicimos referencia recién a lo que es los arcos. Si yo me detengo un poquitito en el arco plantar externo, la estructura del arco, sabemos que el arco interno es un poco más bajo que el arco interno en un pie normal, el arco interno es mucho más alto. Este arco externo está formado por lo que es inicialmente el calcáneo, lo que corresponde al cuboide, y básicamente el quinto metatarsiano, el tercer hueso que lo forma es el quinto metatarsiano. Aquí tenemos entonces formado lo que es la estructura del arco plantar externo, con apoyo en el calcáneo y apoyo en la cabeza del quinto metatarsiano. Si yo esto lo elimino y me quedo analizando lo que es la estructura del arco interno, ya acá ya lo vemos mucho más alto, y selecciono de manera múltiple de nuevo, va a aparecer una vez más el calcáneo como estructura más posterior, porque desde ahí tenemos el punto de apoyo, el astrágalo por encima de él, el hueso navicular o escafoides, la primera cuña o primer cuneiforme o cuneiforme medial, y como último hueso el primer metatarsiano, formando de nuevo lo que es esta estructura casi abovedada que me va a dar la hemicúpula o la hemibóveda de mi bóveda de sustentación o de mi bóveda plantar, entendiendo como que la bóveda se forma por la unión simultánea de ambos pies. Tenemos una base de sustentación abovedada, una hemibóveda formada por uno de los pies, la otra hemibóveda por el otro. Pero les decía, esta estructura entonces de sustentación del lado interno, mucho más alta que la del lado externo, teniendo como pico de esta cúpula o vértice más alto de la cúpula el hueso navicular o escafoides, y me queda un tercer arco que lo vamos a ver desde abajo, aunque no se puede apreciar completamente. Va a estar formado en forma de cúpula transversal, de ahí el nombre de arco transversal o arco anterior, por la cabeza de los 5 metatarsianos, que si los miro de frente por la estructura del pie, el primero y el quinto metatarsiano, respectivamente sus cabezas, van a estar por debajo de la línea de los otros tres. Estos quedan un poquito más alto, entonces me queda una tercera parte de esa bóveda, una tercera línea cóncava hacia abajo, que es el arco transversal o arco anterior. Los puntos de apoyo en este caso van a ser el primer metatarsiano y el quinto metatarsiano. La postura de los otros tres están elevadas prácticamente y descansa todo nuestro peso corporal sobre 3 puntos, entonces, que son los vértices de los 3 arcos.
por un lado el calcáneo, por otro lado el primer metatarsiano apoyando internamente, el calcáneo recibe el peso por detrás, el primer metatarsiano recibe el peso por el lado interno y el quinto metatarsiano recibe el peso en el lado externo del pie. Puntualmente 50% de nuestro peso corporal cae aquí, ¿sí? Entre un 30 y un 35% de nuestro peso corporal cae sobre la cabeza del primer metatarsiano, razón por la cual es mucho más voluminoso que el quinto metatarsiano, que recibe entre un 15 y un 20% del peso corporal. Aquí tenemos los 3 puntos de sustentación de nuestra base. Lo que podemos ver acá, antes de meternos ya en la parte final de la descripción, que es lo específico de este video y que es el análisis muscular, es en este tobillo la importancia, que también Marina lo marcó cuando describió la clase pasada el componente ligamentario de tobillo y pie, la importancia del retináculo, en este caso el retináculo extensor o el retináculo anterior, si quieren llamarlo, llamamos retináculo extensor porque por detrás de este retináculo, entre el hueso y la estructura del retináculo anterior, estarían pasando todos los músculos extensores de los dedos, flexores de tobillo, extensores de los dedos, y que no sería otra cosa que el homólogo a lo que es, en el caso de la muñeca, el ligamento anular del carpo. Si recordamos, este ligamento que unía la parte más medial de lo que es la estructura carpiana, la parte más lateral, conformando el túnel del carpo por donde entraban todos los músculos flexores de la muñeca. En este caso, en el pie, vamos a estar analizándolo también en la cara anterior del tobillo, pero conteniendo dentro de él lo que es, y acá lo voy a mostrar para que se vea, toda la musculatura que entra anteriormente al tobillo, en este caso los extensores de los dedos o flexores de pie, ¿sí? Y el segundo retináculo de importancia acá a marcar es el retináculo peroneo, ¿sí? Por donde simplemente me contiene el tendón de los dos músculos que forman parte del grupo lateral, que es los tendones del peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, ya lo vamos a revisar, y un retináculo del lado medial, que lo vamos a ver, lo retiré aquí en la otra placa, que decíamos va a estar conteniendo la musculatura del lado medial, el retináculo flexor, que corresponde a la contención del tibial posterior, del flexor común largo de los dedos y del flexor largo del dedo gordo. Ya cuando hagamos la descripción vamos a tener la imagen completa del retináculo y vamos a volver a abordar este punto. Una última estructura que voy a marcar ahora antes de pasar a la descripción completa de, ahí la tengo en imagen, de la musculatura de pierna, es la aponeurosis plantar o fascia plantar, la homóloga de la aponeurosis palmar que vimos en la descripción de la mano y que tanto trastorno trae para aquellas personas que trabajan mucho tiempo parada o corredores que desarrollan, corredores de fondo, que desarrollan las tan conocidas como fascitis plantares, que generan o que son generadoras a largo plazo del espolón calcáneo. Todo esto ya lo vamos a ver o lo van a ver en patología allá por tercer año, pero como de la misma manera lo vimos algo patológico en la mano, hablando de la contractura de Dupuytren cuando se retrae la aponeurosis palmar, en este caso podemos conocer la aponeurosis plantar o fascia plantar, estructura de contención de toda la musculatura del pie, desde el concepto patológico de la fascitis. Bien, elimino eso, saco eso, me voy directamente a la descripción total de la tibia. Vamos a poner absolutamente todo de nuevo. Ahí estamos. Déjenme que vuelva a marcar. Estamos en pierna, acá estamos en miembro inferior, acá estamos, ahí tenemos todas las estructuras puestas de nuevo, corremos lo que corresponde a rodilla y nos quedamos con la estructura de la pierna específicamente. Retiramos todas las bolsas. Un dato respecto a las bolsas, como vimos en su momento,
las bolsas correspondientes a la rodilla, específicamente las prerrotulianas, la infrarrotuliana, vemos que aparecen algunas, las pongo acá en imagen para que las vayan viendo los nombres, algunas bolsas que corresponden a la protección de las cabezas metatarsales. Sabemos que tienen que ver con la contención, la disminución del rozamiento, lo que es un poco la protección de las estructuras. Esta bolsa metatarsal suele inflamarse o puede llegar a generar dolor en las cabezas metatarsales luego de caminatas prolongadas. La marco aquí, la voy a retirar. Y en el caso del talón nos van a estar apareciendo un par de bolsitas más, en este caso una por detrás del calcáneo y una por debajo del calcáneo, si los vemos ahí bien específicamente. Esta es la bolsa del calcáneo y esta es la bolsa retrocalcánea. Aparecen otras dos pequeñas bolsitas, que es la bolsa del maleolo medial y la bolsa del maleolo lateral, como elementos, son las subcutáneas, como elementos de contención o de protección, mejor dicho, de las estructuras más superficiales respecto de la piel. Puntos que pueden llegar a aparecer, fíjense que el dedo gordo en el punto de unión entre lo que corresponde al tendón, el tendón final o la parte más insercional de la aponeurosis plantar o la fascia plantar en su lado más medial, está separado de lo que es el hueso a partir de la ubicación de una nueva bolsita serosa o estas bolsas de protección que tienen las estructuras más superficiales. Elimino la bolsa, entonces ahora sí nos disponemos a poder describir la musculatura, arrancando por la de pierna, que tal como lo vieron en el video número 1, la musculatura de pierna estaba dividida en 3 grupos, de 3 a 4 grupos, ¿sí? Hay una cuarta división que es el grupo posterior interno, pero que ahora vamos a aclarar algunas cositas. Por un lado habíamos descrito el grupo anterior, donde en la descripción del power que vieron en el video número 1 aparecen músculos como lo que es el tibial anterior. Por un lado, siempre el compartimiento anterior está ubicado respecto del filo de la tibia hacia el lado lateral, y en secuencia aparecen, ahí lo achico un poquitín para que lo veamos en su totalidad, aparece el tibial anterior, aparece por debajo del tibial anterior el extensor largo de los dedos, extensor común de los dedos, aparece el extensor del primer dedo o del dedo gordo, fíjense ya más cortito saliendo por debajo, y aparece un musculito en algunos casos inconstantes que está ahí abajo chiquitito, perdón, ahí lo tengo, déjenme que lo saque, ¿sí? Ahí vamos, el tercer peroneo o peroneo anterior, que vuelvo a repetir es un músculo inconstante y que si bien está en la gran mayoría de las personas ya hay algunos esbozos de desaparición o de inconstancia en algunos preparados cadavéricos. Entonces, por un lado el tercer peroneo o peroneo anterior, que ahora lo vamos a ver, lo que es el extensor largo de los dedos, el extensor propio o largo del dedo gordo y el tibial anterior como parte del grupo extensor. Fíjense que, perdón, el grupo anterior, fíjense que todos pasan por debajo del retináculo, como decíamos. Seguimos dando vuelta, nos aparece el grupo lateral con el peroneo lateral largo por ahí y el peroneo lateral corto por debajo de él. Vamos a una revisión rápida, nos vamos hacia lo que es la parte más profunda de la pierna. Ya vemos desde ahí atrás el flexor largo del dedo gordo, pero que va a pertenecer a este grupo posterior interno, al cuarto grupo de descripción. Describimos el anterior, describimos el lateral. Si nos vamos a posterior para poder llegar a esa musculatura, vamos a tener por un lado los gastrocnemios o el gemelo, ¿sí? en su estructura. Por debajo del gemelo vamos a estar encontrando a lo que es el sóleo, también parte del tríceps sural, ¿sí?
ya tendríamos que retirar el gemelo para poder ver el plantar delgado, que sería el tercer músculo de ese grupo. Y el cuarto grupo decía que también sería, por eso algunos lo describen como tres grupos, dividiendo el grupo posterior en superficial y profundo. El grupo profundo o grupo correspondiente al compartimiento profundo, el grupo posterior interno, que lo vamos a ver desde atrás y por detrás del maléolo, de ahí, del maléolo interno, el maléolo tibial, por eso descripción como grupo posterior interno. Vamos a tener, y lo voy a marcar los tres, el flexor largo de los dedos, por otro lado el flexor largo del dedo gordo y el tibial posterior. Fíjense que el flexor largo del dedo gordo es el que había marcado hoy cuando terminaba de recorrer los peroneos. En este caso ya vamos a ver, al sacar toda la estructura del grupo posterior, que sale de la cara posterior del peroné y atraviesa toda la estructura de la pierna para hacerse retromayular interno. Acá tenemos a los tres entonces tendones o músculos que pasan por detrás del retináculo flexor o el retináculo de los flexores o retináculo interno que los contiene, que hoy le decía que se los debía, que ya lo había sacado. Los tres tendones van a estar pasando retromayulares para ir a buscar cada uno su punto insercional en las estructuras del pie. Pero bueno, vamos a ir sacando de a uno para que los podamos ver en su totalidad y repasando un poco las funciones. Vamos a iniciar como corresponde con el grupo anterior, no por una cuestión de jerarquía, sino por una cuestión de ordenamiento, y seguimos la misma secuencia que describimos en la presentación del Power. El más voluminoso de todos, dijimos, de la tibia hacia afuera, es el tibial anterior, saliendo prácticamente de lo que corresponde a la tuberosidad externa de la tibia y por delante de la articulación tibio-peronea anterior, para terminar, una vez que atraviesa el retináculo flexor, el retináculo de los extensores, en lo que corresponde a el hueso navicular o escafoides, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es sacar el retináculo, o ahora que ya sabemos que los tendones pasan por ahí, para que podamos apreciar en su totalidad los puntos insercionales. Al menos saco el fascículo más inferior. Volvemos a marcar el tibial anterior y fíjense cómo llega a insertarse en lo que es la base del primer metatarsiano y el componente de expansión que tira hacia el hueso navicular o hueso escafoides. Principal flexor de tobillo, entonces el tibial anterior lo vamos a ir retirando, como hacemos con cada uno de estos músculos. Por debajo del segundo que voy a encontrar, yendo de adentro hacia afuera, recordamos que acá tengo la tibia con su filo, la membrana interósea, ya retiré o moví, saqué el más superficial de todos, que es el tibial anterior, y el segundo que encuentro yéndome hacia afuera, hacia el lado del peroné, es el extensor lado del dedo gordo. Recordemos esto para no prestar confusiones, de que por la cara anterior del tobillo, todos los músculos que pasen y que llegan desde pierna al pie van a ser sobre el tobillo, principalmente flexores de tobillo, realizan la flexión dorsal, es decir, de llevar la punta del pie hacia arriba, ¿sí? Y si llegan, como en el caso de los extensores de los dedos, ya sea propio del dedo gordo o el común de los dedos, si llegan hasta las falanges, al mismo tiempo que hacen la flexión del tobillo, van a ser los encargados de generar la extensión de los dedos. Otro punto importante que corresponde a los movimientos, como describimos en su momento en la muñeca, haciendo siempre este paralelo, dijimos que todo lo que era anterior en muñeca iba a ser flexora de muñeca y dedos, todo lo que era dorsal en la muñeca iba a ser extensor de muñeca y de dedos, ¿sí? En este caso, todo lo que sea anterior al tobillo, que pase por delante de la línea de los maléolos, ¿sí? Por la cara anterior de la articulación tibio-peroneo astragalina o tibio-tarsiana, van a ser flexores de tobillo, y si llegan hacia los dedos, hacia la falange, extensores de dedos. Acá se nos cambia el punto, y todo lo que sea posterior en el tobillo va a ser extensor de tobillo, y si llega hacia la falange, caso del flexor común de los dedos, flexores de los dedos. Otra salvedad es respecto a los que son los componentes de inversión, cuando el tobillo
o el pie, mejor dicho, tobillo y pie, orientan la planta del pie hacia adentro, ¿sí? Todos los músculos inversores van a ser aquellos que se ubiquen de la línea media hacia adentro, caso tibial anterior que ya sacamos, caso extensor propio del dedo gordo, fíjense que cruza la línea media, imaginemos una línea que baja verticalmente en el centro del volumen de la pierna y que pasa por el eje del pie, eje que atraviesa aproximadamente la estructura del pie en la línea del segundo dedo o entre el segundo y tercer metatarsiano, ¿sí? Extensor largo o propio del dedo gordo, tibial anterior, y fundamentalmente los retros mayulares internos como el tibial posterior van a ser los encargados de la inversión, y todos aquellos que vengan a la cara más lateral del pie, de la línea media de la cara anterior de la pierna hacia afuera, van a ser los encargados de la eversión o la orientación de la planta del pie hacia afuera. En este caso, describiendo el extensor largo del dedo gordo o extensor propio del dedo gordo, saliendo de la cara anterior en su tercio externo del peroné y apoyado en la membrana interósea, pasa por debajo del retináculo externo para terminar en la tercera falange, en la cara dorsal de la tercera falange del dedo gordo, o del hallux, que es como se llama también el dedo gordo. En este caso retiro el extensor propio del dedo gordo. El tercer músculo del compartimento anterior que me aparece es el extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos. Fíjense, saliendo de nuevo de la tuberosidad externa de tibia al lado de lo que era la inserción del tibial anterior. Y fíjense esto, cómo se continúan estos dos músculos con, ahí yo toco lo que es la banda o tracto iliotibial, con una inserción prácticamente continuada del tibial anterior que venía aquí y del extensor largo o propio de los dedos, extensor común de los dedos, ¿sí? Uniéndose toda esta musculatura al nivel de la tuberosidad externa del tibia. Vuelvo al extensor largo o extensor común de los dedos, saliendo ahí del tubérculo de Jerdí o tuberosidad externa de tibia, recorriendo todo lo que es el cuerpo del peroné, apoyándose en la parte final de la membrana interósea para pasar también por dentro o por debajo del retináculo de los extensores o retináculo anterior, y una vez que entra la estructura de pie, ya hacer la misma división que hacían los extensores o flexores de la muñeca o de los dedos en el caso de la muñeca y de la mano, para llegar mediante una digitación a cada una de las falanges distales o tercera falange de los últimos 4 dedos. Obviamente, misma función que los anteriores respecto del tobillo presentándose como flexor y en el caso de los dedos, extensor de dedos. Y el último musculito que me queda aquí, perdón, lo vuelvo a quitar, el último musculito que me queda ahí es, perdón, ahí puse el hueso peroné, ahí está, el tercer peroneo o peroneo anterior, musculito cortito que sale de la cara anteroexterna del peroné, pasa por dentro del retináculo para terminar específicamente en lo que es la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Voy a volver a retirar el extensor largo de los dedos. Aquí dejo marcado el tercer peroneo o peroneo anterior, ¿sí? Y me voy a venir a lo que es la cara lateral de la pierna para marcar los otros dos músculos peroneos. Ya forman parte, en este caso, estos dos grupos, estos dos músculos únicos integrantes de lo que es el grupo lateral o grupo externo, que son, por un lado, el peroneo lateral corto, fíjense, más profundo y más cortito, saliendo de la cara bien lateral del peroné, anterolateral, pero ubicándolo lateralmente, y el peroneo lateral largo, que si yo lo desvanezco un poquito voy a poder ver, acá lo tengo medio trabajado en celeste, es decir, traslúcido, el peroneo lateral largo, que viene desde prácticamente la cabeza del peroné, viene recorriendo todo eso. Lo vuelvo a mostrar, el peroneo lateral largo en su totalidad. Ahí lo tenemos, saliendo bien de cabeza de peroné, recorriendo bien la cara lateral de la pierna para llegar
a pasar por el tobillo a través del retináculo de los peroneos. Ahora nos vamos a acercar. Lo que sí quiero mostrarles al desvanecerlo es la ubicación del peroneo lateral corto, cómo sale desde la parte final de la cara anterolateral del peroné. En este caso, entonces, vuelvo a mostrar bien el peroneo lateral largo y amplío la imagen sobre tobillo. Vemos que el largo por un lado y con selección múltiple el corto por el otro, los dos pasan un poco más por detrás del largo, un poco más anterior el corto. Los dos pasan por el retináculo ahí de los peroneos, el retináculo superior. Aquí está el retináculo de los peroneos a nivel inferior, ya sobre el calcáneo. Estos retináculos, al igual que el anterior, mantienen a los peroneos en su recorrido. Fíjense la curva que hacen por detrás de la cabeza, perdón, de la apófisis estiloides del peroné, del maléolo lateral externo, para llegar a insertarse en la parte más posterior del quinto metatarsiano, en el tubérculo del peroneo. Este caso es el peroneo lateral corto, y como retiro el corto que llega aquí, a esa base metatarsal del quinto le llegaba por delante el peroneo anterior, por fuera el corto, pero fíjense que si saco anterior y corto, el largo, que es el que me queda marcado, se me va a cruzar a la altura de la articulación medio tarsiana, es decir, entre el calcáneo y el cuboides. Se me va a ir a buscar, no alcanzo a verlo desde acá porque tengo toda la musculatura de pie, pero se me va a ir a buscar la base del primer metatarsiano aquí. Ahí lo voy a estar viendo, a ver si lo puedo mostrar desde este lado. Si yo, déjenme sacar la selección múltiple, oculto el aductor del dedo gordo, quizás aquí, para no perder todo lo que les voy mostrando en el otro pie, lo hago sobre este. Ahí tenemos el peroneo lateral largo, y aquí me va a estar apareciendo, sacando toda la musculatura intrínseca del pie, los ombilicales, elimino todo eso. Acá lo voy a ver con un poquito más de efectividad. Ahí tengo peroneo lateral largo. ¿Cómo llega? Ahí lo tengo, a la base del primer metatarsiano, y específicamente al cuneiforme medial o primer cuneiforme, dando inserción entonces por debajo del arco del pie, viniendo desde atrás, retromalleolar externo, atravesando de afuera hacia adentro para llegar bien a la base de, como dije, el primer metatarsiano y el primer cuneiforme. Entonces, tenemos ahí ya marcado lo que es peroneo anterior sobre la base, perdón, sobre la cara dorsal de la base del quinto metatarsiano, pero perteneciente al grupo anterior. Peroneo lateral corto viene al tubérculo del quinto metatarsiano, peroneo lateral largo, el corto y el largo parte del grupo externo, el anterior o tercer peroneo parte del grupo anterior. Oculto los tres y ya me voy entonces directamente a lo que es la cara posterior de la pierna, para encontrar en su cara posterior y a nivel del plano más superficial el músculo más voluminoso de todo lo que es la estructura de la pierna, y tal vez más conocido, que son los gastrocnemios o gemelos, que forman parte del tríceps sural y que van a tener como origen, tal como lo vimos cuando describimos rodilla, la cara posterior de el cóndilo femoral externo, para lo que es la cabeza externa o la cabeza lateral del gastrocnemio o gemelo, y el cóndilo lateral interno también en su cara posterior, como origen de lo que corresponde a la cabeza medial o al gemelo interno. Entre ambos se van a unir formando un tendón común a la altura prácticamente de la mitad de la pierna. Esto es tercio medio a inferior, no es la mitad pura de la pierna, pero ya empiezan a converger, prácticamente unos 15 a 20 centímetros antes de su inserción, dependiendo un poco la longitud de la pierna.
decía formar el tendón de Aquiles o tendón del tríceps sural para llegar a insertarse en la cara posterior del calcáneo, el músculo tal vez más potente de la cara posterior o de toda la pierna en general, aunque el tibial anterior también es extremadamente potente. Pero fíjense que yo voy a sacar los dos gemelos, dejo solamente el tendón, ¿tá? Fíjense que este tríceps sural, este tríceps se llama así porque está formado por tres vientres. Técnicamente el tríceps sural está compuesto por un lado por el gemelo externo, por el gemelo interno y por el músculo que está por debajo de él, que es el sóleo, parte del tríceps sural y que también va a ser un músculo que cumpla con la misma función que el gastrocnemio, que es el caso de la extensión de tobillo, solamente la extensión de tobillo, no tiene participación sobre los dedos porque llega sobre el calcáneo, ¿sí? Y que va a tomar inserción continua junto con los gemelos en lo que es el tendón de Aquiles. Y esto que ustedes ven acá, esta línea que aparece ahí, voy a sacar la selección múltiple, ahí, es el tendoncito del plantar delgado, que también se va a estar uniendo junto con el calcáneo, junto con el tendón de Aquiles a la inserción del calcáneo y que, aunque no forma parte del tríceps sural, es un músculo que llega al mismo punto de inserción. Si yo retiro los gemelos, aparece en su totalidad el sóleo, viniendo de toda la cara posterior de la tibia, ¿sí? Desde tuberosidad externa, apoyado en el peroné, apoyado en la membrana interósea, ¿sí? A formar parte, fíjense cómo por delante se puede ver, de hecho, aquí yo lo puedo encontrar en una vista anterior. Recuerden que aquí no sacamos nada, acá tengo tibial anterior, acá tengo el gastrocnemio externo, sabemos que del lado interno de la pierna no tengo ninguna estructura muscular, solamente accedo al compartimento posterior interno, compartimento profundo por ahí, pero en aquella persona que tiene la musculatura más desarrollada puedo ver desde cara anterior lo que es cómo asoma la cabeza interna del gemelo y por debajo de él cómo asoma el sóleo como parte del tríceps sural. En este caso lo vuelvo a mostrar sobre la pierna que estamos analizando. Todo eso es tríceps. Aquí tengo el tendón de Aquiles. Si retiro el tendón de Aquiles o lo desvanezco mejor para que lo sigamos viendo, todo el sóleo llega a formar parte de ese tendón y me aparece por delante del sóleo, saliendo prácticamente del mismo punto de origen que tenía la cabeza externa del gemelo o del gastrocnemio, gemelo externo, el plantar delgado. Fíjense, un musculito extremadamente pequeñito que en cuanto a volumen de su cuerpo, pero que prácticamente toda su estructura, en todo su recorrido, es en forma de tendón, cursando por la cara interna de la pierna, posterior interna, apoyado en el sóleo, para terminar, dijimos, también insertado en el calcáneo, pero ya no como parte del tríceps sural, compartiendo inserción con el tendón de Aquiles, no siendo parte del tendón de Aquiles, uniéndose, pero no siendo parte. Entonces, ahora saco el plantar delgado, saco el tendón de Aquiles, bueno, voy a sacar el popliteo, que ya lo analizamos en su momento en rodilla, y fíjense lo que me va a pasar aquí, cuando saco el tercer y último músculo, sacando el gastrocnemio con sus dos cabezas, sacando el plantar delgado, saco el tercer y último músculo del grupo posterior, que es el sóleo, me va a aparecer por debajo toda la estructura del grupo posterior interno o cuarto grupo, o grupo profundo, del compartimento profundo de la pierna, y que está dado por tres músculos que van recorriendo la totalidad de la cara posterior de la pierna, saliendo uno de tibia, que es el flexor largo de los dedos, para pasar por detrás del retináculo de los flexores de dedo o retináculo interno, y para terminar unido, fíjense cómo llega aquí a la base de la falange distal de los últimos cuatro dedos, por eso es flexor largo o flexor común de los dedos. Vuelvo atrás. El más voluminoso de este grupo
del compartimento profundo o grupo posterior interno, que es el tibial posterior, que sale bien ubicado entre tibia y peroné a lo largo de toda la membrana, hace el mismo recorrido pasando retromalleolar por detrás del maléolo, quiere decir el concepto este de retromalleolar, también contenido en el retináculo interno, para terminar en la base del hueso navicular. Por encima, en la cara superior y lateral, llegaba el tibial anterior, en la cara más plantar del navicular llega el tibial posterior, y el último musculito que me queda de este grupo es el flexor largo del dedo gordo o flexor propio del dedo gordo, que saliendo desde lo que es la cara posterior del peroné también pasa retromalleolar, también es contenido por el retináculo flexor o retináculo interno, yo repito los nombres para que se les graben, y va a estar terminando bien sobre la cara más plantar de la última falange del hallux o dedo gordo. Un punto importante a marcar acá, que esto lo vamos a volver a ver cuando analicemos la palpación de tobillo, como del lado externo vamos a reconocer por detrás de la cabeza, perdón, del maléolo externo, por detrás del peroné vamos a reconocer lo que es el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, ¿sí? Vamos a reconocer detrás del compartimento interno, detrás del maléolo interno, los tres tendones que son retromalleolares internos y que son de estos tres músculos que estamos describiendo en lo que es el compartimento posterior interno, ¿sí? El flexor común de los dedos, el tibial anterior, el tibial posterior, perdón, y el flexor propio del dedo gordo. Pero miren la particularidad de esto. Nosotros lo vamos a reconocer de adelante hacia atrás. El más cercano al maléolo es el tibial posterior. ¿Ven? Como pasan en secuencia de adelante, de anterior, más cercano a lo que es el maléolo, a más alejado del maléolo. Tibial posterior por un lado, flexor común de los dedos, el segundo tendón que vamos a palpar por ahí detrás de el maléolo interno, y el último y más posterior de todos, el flexor propio o flexor largo del dedo gordo o flexor del hallux. Yo marco estos tres, elimino, saco retináculo, ya no lo necesitamos, me quedo con la pierna derecha, saco el segundo componente del retináculo, en este caso el as más superior de todos. Me quedan a la vista aquí lo que es la estructura específica del pie. Podemos ir retirando haces del ligamento deltoideo. Total, no lo vamos a usar. Perdón, no voy a sacar el calcáneo. Ahí vamos con el ligamento deltoideo nosotros de allá. Retirado. El ligamento tibio peroneo inferior, en este caso fascículo anterior. Aquí vamos a ir al fascículo posterior. También se van. Y me queda por último eliminar todo el componente del compartimento externo con el retináculo de los peroneos, ¿sí? El peroneo astragalino posterior, ya volé el peroneo calcáneo en la sacudida, y el peroneo astragalino anterior. Lo que me quedan son todos los ligamentos chiquititos entre los astragalo-calcáneo, los calcáneo-cuboideos, que no nos vamos a perder el tiempo en sacar, que son muchos y que sabemos que simplemente tienden a mantener alineados entre sí a todos los huesos que forman parte de la estructura del pie. En este caso nos quedamos ya directamente con la musculatura del pie. Para ir terminando, son algunos musculitos cortitos con funciones bien específicas. Todas las funciones van a estar dadas en el nombre. ¿Sí? Cuando yo empiezo a marcar la musculatura, me van a empezar a aparecer lo que es el extensor corto de los dedos, ¿sí? El extensor corto del dedo gordo, ¿está? Fíjense, todo saliendo de la parte
más dorsal de lo que correspondería al cuerpo del calcáneo, aparte de se van a apoyar sobre lo que es el cuboides, para terminar en el caso del extensor corto del dedo gordo en la primera falange, el largo llegaba hasta la tercera, lo retiro. El extensor corto de los dedos va a llegar solamente al segundo, tercer y cuarto, a diferencia del extensor largo que llegaba del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, en este caso segunda falange, el largo llegaba a la tercera al igual que en la mano, ¿sí? Eliminamos y tenemos ya descubierto lo que es el dorso del pie. No tenemos mucha estructura muscular en lo que es nuestro conocido empeine. Sacado los dos extensores cortos, el de los dedos y el propio dedo gordo, me desaparecen por completo la musculatura de la cara dorsal del pie. Ahí el empeine queda completamente descubierto, tenemos simplemente la piel por encima. La mayor parte de la musculatura intrínseca del pie está ubicada por debajo, los músculos más importantes, no quiere decir que estos no lo sean, y en todo caso en los espacios interóseos que se forman entre los 5 metatarsianos, al igual que en la mano, donde se van a ir a alojar los músculos interóseos dorsales, en este caso 4, que si lo saco me permite llegar a encontrar los interóseos plantares, y que los voy a dejar ahora para llegar desde el otro lado. Pero si yo vuelvo a recordar entonces toda lo que es la musculatura del dorso del pie intrínseca, no más que el extensor corto del dedo gordo, el extensor corto de los dedos y en el caso del espacio interóseo, los interóseos dorsales. Ahora me vengo a la planta del pie para verla bien desde abajo. En este caso vamos a ubicarla bien y la achicamos un poquitín para que la tengamos completamente en pantalla. Lo primero que vamos a encontrar por debajo, ya lo vimos hoy cuando hicimos la introducción al video, es la aponeurosis plantar o aponeurosis de la planta del pie o fascia plantar. Fíjense que tiene una lengüeta central que va a estar uniendo la estructura más inferior del calcáneo, ahí lo vemos más lateralmente, como si fuera un guante de contención para la planta del pie, saliendo entonces de la cara más inferior del calcáneo a modo de membrana, se me distribuye a la cabeza de los 5 metatarsianos y tiene dos banderetas laterales, de las cuales esta vez es la más interna, la medial, que llega a la cara lateral de la cabeza del primer metatarsiano, la cara más medial de la cabeza del primer metatarsiano. Es muy difícil de separar. La que sí está considerada como una banda independiente es la banda lateral de la aponeurosis o fascia plantar, que saliendo también desde el calcáneo se dirige hacia afuera para alcanzar lateralmente la cabeza del quinto metatarsiano. Sacando la aponeurosis o fascia plantar, llego a lo que es toda la musculatura profunda del pie, en este caso de la planta del pie. Lo más central que me aparece es el flexor corto de los dedos, ¿sí? Por el lado medial me va a aparecer el abductor o separador del dedo gordo y por el lado lateral me va a aparecer el abductor o separador del quinto dedo del pie. En este caso, fíjense que los tres están, al igual que la fascia o aponeurosis plantar, insertándose de corrido sobre lo que es la cara anterior, la cara inferior del calcáneo. Si yo lo pongo un poquito más lateralmente, veo que el abductor del dedo gordo es bien medial, bien de ubicación prácticamente lateral, no es tan inferior, pero tuve que retirar todo lo que es aponeurosis para poder acceder a él. Y de la misma manera, si marco el abductor del quinto dedo, veo que se ubica lateralmente, también tapado en este caso en la aponeurosis, por la aponeurosis plantar, con su bandereta lateral. Los tres músculos que estamos nombrando, los dos abductores del quinto y del primero, que los marco ahí, y el flexor corto de los dedos, son aquellos músculos que aparecen inmediatamente retirada la fascia o aponeurosis plantar. Si me quedo en un plano ya un poquito más profundo, me aparece el cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvio, ¿sí? Músculo específicamente flexor del pie. Todos estos músculos, como dijimos
al principio del video tienen un contexto que está a la hora de su función bastante fuera de lo que es la voluntad. Si bien podemos flexionar los dedos y aumentar el arco del pie, en nuestra evolución, pasando con lo que corresponde a la evolución, a la bipedestación, a la posición de apoyo en dos pies, perdimos funcionalidad en los pies, se especializaron progresivamente en soportar la carga y no hay tanta discriminación motora en toda esta musculatura que no pasa en los primates, que no pasa en los monos, que ellos pueden seguir manipulando cosas con los pies, pueden agarrar cosas con los pies, de hecho se cuelgan con los pies. Nosotros no tenemos el mismo grado de capacidad prensil, por lo cual esta musculatura, si bien, repito, es de carácter voluntario, son músculos estriados que podemos controlar, no tenemos un ajuste coordinativo extremadamente desarrollado en la gran mayoría de las personas como para contraerlos voluntariamente. Trabajan más en forma autónoma, cuasi refleja a la hora de activar, en aquellos que tienen bien la musculatura del pie, activar, decía, su contracción para ir regulando lo que son la estructura de los arcos que describimos hoy y fundamentalmente ir logrando la acomodación del pie en las diferentes irregularidades de lo que es la superficie de apoyo. Entonces sacamos el cuadrado plantar y me van a aparecer algunos músculos, caso los lumbricales, que también estaban en la mano. Sabemos que se ubican de tendón de interóseo dorsal e interóseo palmar. Si los retiro, me aparecen ahí los interóseos plantares, que serían los homólogos a los palmares o ventrales en la mano. Sabemos que los interóseos, tanto dorsales como los palmares en la mano o los dorsales y plantares en el pie, tienen que ver con la separación y aproximación de los metatarsos entre sí, en el caso de la mano los metacarpos, abduciendo y aduciendo los espacios intermetacarpianos o intermetatarsianos, ¿sí? En el caso del pie, de nuevo, si queremos separar o abducir los dedos de los pies, se va a poder hacer, pero no con la misma capacidad que lo hacemos en la mano, con lo cual esta musculatura no tenemos de nuevo tanto control como veníamos diciendo, oculto los interóseos plantares, y nos aparecen músculos que son propios del dedo gordo. En este caso marco el flexor corto del dedo gordo, estos serían los homólogos a la eminencia tenar en el caso de la mano, el flexor corto del dedo gordo, el aductor corto, la cabeza oblicua porque tiene una cabeza más transversal o más horizontal. Estos serían los encargados, retiro el flexor, serían los encargados de aproximar el dedo gordo a la línea media del pie, cuando el abductor del dedo gordo o separador, que ya lo vimos, que era el que me cubría la parte lateral del arco, me llevaba el dedo gordo hacia afuera. Y en este caso, el oponente, voy a sacar, perdón, los dos del pulgar para que no confundan, el oponente del quinto dedo y el flexor corto del quinto dedo formando lo que correspondería a una pseudo eminencia hipotenar en la muñeca, en la mano, en la palma de la mano. Entonces, retirando los dos flexor y oponente del quinto dedo, los elimino, me quedo con los dos componentes o los dos vientres que forman parte del aductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo gordo, también los elimino y ya tengo extraída de toda la musculatura de pie, ¿sí? Aquellos que forman parte tanto de su cara dorsal como de su cara plantar. Un último concepto, como siempre hacemos, fíjense, agregamos lo que es el componente nervioso. Ya vamos a describir, después de la clase práctica nos vamos a meter en plexo sacro y plexo lumbar. Fíjense cómo por detrás de la rodilla, algo habíamos visto ya cuando describimos hueco popliteo, cómo el componente neural sale por el hueco popliteo y se distribuye a la pierna, y cómo en los espacios que hay, que se los marcó Marina en el video de la clase pasada, que corresponden a los agujeros que tiene la membrana interósea, este paquete vasculonervioso, ahí agregué el componente vascular, se hace anterior, viniendo desde atrás, ahí lo que corresponde a la arteria poplitea, que se continúa como tibial anterior, y la vena poplitea se hacen anteriores
a través del agujero en la membrana y recorren toda la membrana hacia abajo, acompañados por lo que es el nervio peroneo profundo, ¿sí? O ciático popliteo interno, y tenemos en su totalidad descripta lo que es la estructura de pie. Después ya vamos a llegar en su momento, y esto lo vamos a volver a rever, pero para que vean cómo quedan ubicados, yo vuelvo a poner los músculos, ¿sí? Y cómo todo este paquete vascular y nervioso se entrelazan con los planos musculares. Fíjense cómo asoman entre lo que es el extensor largo y el peroneo. Tenemos parte del peroneo, nervio peroneo superficial, como venas salen entre los planos de la cara interna, como el ciático popliteo interno aquí se me va a ubicar como nervio por debajo de lo que es la pata de ganso. Ya vamos a ver en su momento el nervio circunflejo ahí arriba, cómo aparecen raíces o nervios periféricos, ¿sí? Como el nervio sural, el principal activador de lo que es el tríceps y continuidad del ciático. Todos en sí son continuidad del ciático aquí, en este caso del ciático popliteo externo. Vamos a ir describiendo esto cuando lleguemos al concepto de plexo, pero es una buena forma de al menos ir presentando lo mismo en el caso de la cara dorsal del pie. Fíjense cómo está prácticamente todo el paquete vascular, las venas que ustedes se pueden ver superficialmente, todo el paquete vascular nervioso a partir de los nervios que van a dar inervación al peroneo superficial, la rama más colateral intermedia y la medial, que van a ir a formar parte de la inervación sensitiva y motora del empeine o del pie en su totalidad. ¿Está? Ahí tenemos entonces descrito todo el componente muscular de pierna. Espero que le haya sido útil y nos estamos viendo en la próxima clase cuando describamos palpatoriamente todas estas mismas estructuras. Un saludo muy fuerte y muy grande para todos. Hasta luego.